Bien, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Si hay algo lo cual a nosotros nos motiva, es poner el nombre de Jesús en alto. Si hay algo que Comunidad Viva tiene que hacer, siempre es poner el nombre de Cristo en alto. Acá las personas no somos nada si Él no está en medio de nosotros. Gracias, Flopita. Bien, si el nombre del Señor no está en alto, entonces nosotros no somos nada. No somos nada. Es el nombre de Cristo el que siempre tiene que estar puesto en lo más alto. Y cuando nosotros decimos cuán grande es Dios, no es una frase porque sí nomás. Yo no sé qué es lo más grande que tú conoces. Algunos dicen lo más grande que yo tengo es mi jefe. Bueno, Dios es más grande. Hay otros que dicen lo más grande para mí es, no sé, una enfermedad, ¿sí? Puede que sigas con esa enfermedad o puede que Dios decida sanarla. Lo que importa es que Dios sigue siendo más grande que esa enfermedad y que ese dolor. Y sabes, Dios también es más grande que tu anonimato. ¿Alguna vez te has puesto a pensar, pero a mí nadie me conoce? Yo me acuerdo que cuando entré a trabajar al sistema público, yo soy profesor diferencial para los que no saben, junto con mi esposa. Cuando entré a trabajar yo decía, es que a mí nadie me conoce. Yo no podría decir, no, a mí me conoce tal persona, entonces yo dudo que me echen a fin de año. Y yo recuerdo que cada año a nosotros nos renovaban el contrato. Y la verdad es que para llegar a ese trabajo tuve que estar de acuerdo al perfil de lo que buscaban. Y no me refiero a mi perfil. Yo tengo un perfil particular. Me refiero al perfil laboral. Todos nosotros necesitamos encajar en una sociedad y para eso necesitamos un perfil, ¿o no? ¿Cierto? O sea, de partida. Los chicos acá, los jovencitos, los más jóvenes que yo. ¿Cierto? La Flopita, la Agus. Tienen un perfil de amigos, ¿cierto? Tenemos, ¿sí o no? Y algunos no entran en ¿o no? ¿Sí? ¿Cómo que no entran muchos, cierto? Este perfil no encaja con nuestros amigos, así que tú ándate a otro grupo. Siempre nosotros tenemos un perfil. A nivel laboral pasa exactamente lo mismo. Y ¿saben qué? Yo me tomé la libertad, para los que no saben, los carabineros necesitan psicólogos. Hay algo, necesitan psicólogos, pero en Santiago. Así que, amiguita, no te puedes ir. No te va a dejar Marcos. No, ¿cierto? Bueno, busqué acá justamente Carabineros está solicitando personas no carabineros, pero profesionales para ejercer algunas funciones. Y acá hay un cargo de psicólogo, sueldo 40 millones. Dudó. Claro. Soltera, dice, sí, amiga. Bueno, y leí un poco el objetivo, realizar la evaluación psicológica de casos clínicos con componente psiquiátrico. Y ahí empieza, y después la formación de esta persona, título de psicólogo otorgado por una institución educativa reconocida por el Estado. Esto lo busqué anoche, esto está vigente. Fuera de broma, estos son cargos que están disponibles en este momento. Dice, encontrarse acreditado en la Superintendencia de Salud, tiene que tener estudios de perfeccionamientos como magíster, diplomas o cursos en peritaje psicológico, psicodiagnóstico, test gráficos, test Rorschach, ¿cómo se pronuncia? Eso mismo, gracias. O inventarios de personalidad. Experiencia mínima 2 años en funciones similares al cargo. Y ahí ya quedaron varios afuera, ¿cierto? Porque ¿cómo vas a llegar si en algún momento tienes que entrar a ejercer por lo menos 2 años para poder tener experiencia de 2 años? Entonces ahí quedan varios afuera. Cualidades personales
orientación al servicio, ajustes a normas y procedimientos, proactividad. ¿Se han dado cuenta que uno siempre se presenta en un trabajo y dice yo soy proactivo? Siempre como que esa palabra y después descubren que no era tan así la cosa. Bueno. Trabajo en equipo, esta es otra igual, no, yo sé trabajar en equipo. ¿Han escuchado eso? Yo sé trabajar. Después dejan la escoba en el equipo, dejan el escándalo. Orden y calidad. Ni en la casa eran ordenados, pero ellos dicen, no, yo tengo orden. Bueno, este es un perfil que Carabineros está necesitando. Y hay otro más, hay como 7 u 8, a todo esto, por lo menos 8 vacantes dentro de lo que estuve mirando. Y acá hay uno que es técnico en informática. A todo esto el psicólogo, la ostentación de sueldo 1.790.000. Para que tengan una idea. 44 horas. Después estaba el técnico en informática. Esta no es una prédica de ofertas laborales, por la duda. Tampoco me pagan por esto. Pero me llamó la atención, dice, formación educacional certificada, es lo que pretenden para esta persona. Título técnico, nivel superior en informática. A este le pagaban como 890.000 pesos. 1 año de experiencia en funciones similares. Tiene que tener título de técnico nivel superior en informática, en programación, otorgada por una institución. La persona tiene que tener un pensamiento analítico, orden y calidad, trabajo en equipo, proactividad y ajuste a normas y procedimientos. A propósito de la clase de hoy en la escuela dominical, esto de ajustarse a las normas, ¿cierto? Entonces vemos que cuando una persona busca trabajo, lo que buscan de ti son tus habilidades, es tu preparación, es lo que tú ya eres. Eso es lo que buscan, lo que tú ya eres, lo que tú ya tienes, aquellas cosas que tú desarrollaste, en aquellas cosas en las cuales tú te preparaste. Entonces, cuando uno es elegido para el cargo, llega con cierto grado de, acá vengo yo, el proactivo, el preparado, ¿cierto? El que tiene orden, pero no en la casa, no en la pieza, ni hablar el closet. Bien. Sin embargo, estos son los parámetros humanos para poder ocupar un cargo de nivel humano. Pero con el Señor es distinto. Dios tiene otros parámetros para su elección. Él no elige de acuerdo a tus habilidades, a tus capacidades, a qué tan bonito o feo podríamos ser. No necesito a alguien feo porque necesito espantar. No. El Señor tiene otros parámetros y lo vamos a descubrir en 1 Samuel capítulo 16, 1 Samuel capítulo 16, versículos 10 al 13. El mensaje de hoy se llama Dios siempre te ve, no de televisor. Dios siempre te ve, Dios siempre te observa, Dios siempre te mira. ¿Ya? Entonces en 1 Samuel 16, del 10 al 13, ¿lo encontraron? 1 Samuel, capítulo 16, versículos 10 al 13. Esto está en el Antiguo Testamento. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 10 al 13, dice de la siguiente manera, versión NTV. Versículo 10. De la misma manera, Isaí era el papá de 8 hijos. Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel. Algunos dicen que son 7, otros que son 8. Acá porque hay como una complicación en la comprensión del texto. Pero él dice que le presentó sus 7 hijos a Samuel. Samuel era un profeta. Pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Versículo 11. Después Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí. Por eso miren a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Nosotros ya vamos pasando. Ellos son los que vienen. Contestó Isaí, queda todavía el más joven,
pero está en el campo, cuidando las ovejas y las cabras. Manda llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo, este es, úngelo. Versículo 13. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Y luego Samuel regresó a Ramá. Ramá era un lugar donde él vivía. Vamos a hablar de 4 principios hoy. Primero, Dios tiene su propio estándar. Dios tiene su propio estándar. Segundo, Dios es el que llama. Tercero, Dios no te dejará igual. Y cuarto, Dios te ve aunque nadie te vea. ¿Saben una cosa? Yo voy a contextualizar un poquito la historia. Israel había sido conformada como nación hacía un poco de tiempo ya. Quien gobernaba al pueblo de Israel era un profeta y sacerdote llamado Samuel, que es el que aparece en nuestra historia. Y el pueblo de Israel vio que Samuel ya estaba viejito y empezaba a preocuparse, ¿quién nos va a gobernar ahora? Y sucede que los hijos de Samuel no andaban en buenos pasos. Entonces el pueblo de Israel no confiaba en los hijos de Samuel. Y fueron donde Samuel y le dijo, necesitamos que Dios nos provea de un rey, porque ahora nosotros queremos tener un rey. Igual que las otras naciones. ¿Se han dado cuenta que nosotros tenemos la tendencia de imitar lo de otros? Y a veces menospreciar lo que ya tenemos. Bueno, entonces Samuel fue llorando al Señor y le dice, Señor, me acaban de desechar, este pueblo ya no me quiere. Era ancianito Samuel. Y Dios le dice, mira Samuel, no llores porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí, me han dejado de lado. Sucede que, ¿por qué dejaron de lado a Dios? Porque ellos estaban pidiendo un rey cuando ya tenían un rey. Su rey era el Señor. Y Dios quería ser su rey. Y Dios quiere ser nuestro rey siempre. Él no quiere tener intermediarios entre tú y el Señor. Él quiere ser tu rey. Y quiere gobernar en tu pequeño reino ahí en tu corazón. Sucede que Dios dice, bueno, yo tengo un rey, que les voy a poner un rey, y dice de esta manera, escuchen bien. Dios dice, ve a tal lugar y unge a un hombre llamado Saúl como rey, porque el pueblo ya tiene su rey. En otras palabras, el pueblo tiene el rey que él quería. ¿Cómo era este Saúl? Dice la Biblia que Saúl era un hombre alto, que su estatura sobrepasaba al resto. Tú lo veías y te daba miedo. Es como te miro la cara y me da fe. Es como eso, ya. Tú veías a Saúl y era un hombre imponente, un joven apuesto. Tenía un fan club. Lo seguían 2 millones en Instagram. El tipo era un modelo. Entonces cuando Samuel lo ve, dijo, bueno, sin duda, este es rey. Este es el rey. Tiene una cara de rey, tiene un cuerpo de rey, una estatura de rey, tiene todo de rey. Entonces fue ungido rey. ¿Qué es lo que pasó? Que este Saúl fue un hombre que no era muy obediente a Dios. Nosotros hablamos acerca de los 10 mandamientos hace un momento, pero él no era ese hombre que uno dice es digno de imitar. De hecho, él tendía a ser medio profano en algunas cosas. Por ejemplo, en una oportunidad tenía que esperar al sacerdote, porque en la antigüedad el sacerdote era el que oficiaba sacrificios, ofrendas de paz. Y él se apresuró y en su afán de que todo se haga rápido, él mismo ofreció el sacrificio. Y esto fue, delante del Señor fue horrible, porque él no estaba preparado para esa labor. El sacerdote, para ofrecer un sacrificio,
tenía una vida de preparación. La Biblia dice que nosotros, tú y yo, somos sacerdotes, somos gran sacerdocio, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Eso dice la Biblia de nosotros. Y nosotros llevamos una vida de preparación. Me refiero a todos nosotros, porque Dios te escoge y empieza a trabajar en tu vida y no te suelta. Sucede que Saúl no era un hombre que estaba dedicado al sacerdocio. Él era rey, casi un político, y era medio corrupto también. Entonces, ¿qué sucede? Que Samuel le dice, si tú actuaste de manera muy alocada, ¿has tomado decisiones alocadas en tu vida? Y te has arrepentido, ¿no? No fue casarte conmigo. No, eso. Hemos tomado decisiones alocadas y después uno dice, uy, ¿por qué no lo pensé un segundo más? Si tan solo me hubiera dedicado a pensarlo, no me habría acarreado tanto problema. Bueno, Saúl era este tipo de personas que tomaba decisiones a la loca. Y la declaración que hace Dios sobre Saúl es, el pueblo, dijo, el pueblo tiene su rey. Entonces Dios, ¿qué hizo? Desechó la descendencia de Saúl para que ningún descendiente de Saúl sea rey posteriormente. Entonces, cuando Dios desechó después de muchos años a Saúl, le dijo, ya Saúl, con Saúl no quiero más, él no, ni su descendencia va a seguir siendo rey. Le dice, y Samuel lloraba porque decía, ¿cómo puede ser? Dios ha desechado al rey. Y él lloraba porque él amaba a Saúl. Y Dios le dice, mira, levántate porque yo deseché a Saúl y vete a tal lugar porque me he provisto de rey. Mira, esto es importante, esta frase, porque yo te estoy contextualizando, pero Dios dice de David, me he provisto de rey. Y Dios dice de Saúl, le he provisto al pueblo de rey. Es importante el lenguaje porque el estándar que tiene Dios es distinto al estándar humano. Y el versículo 10 dice, de la misma manera, Isaí le presentó, ¿y qué fue lo que hizo Samuel? Fue a la casa de este hombre llamado Isaí, que tenía 7 hijos, u 8, y él dice que Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel. Pero sucede algo interesante. Lo primero que hace cuando Samuel ve al primer hijo de Isaí, tenía altura de rey, cuerpo de rey, cara de rey, era un hombre de guerra como un rey, tenía todo lo necesario para ser rey. Entonces él dijo, sin duda, este hombre va a ser el rey. Y Dios le dice, un momento, porque Dios no mira lo exterior, Dios mira el corazón. Entonces, principio número 1, Dios tiene su propio estándar. Dios tiene su propio estándar. Y el versículo 10 dice, de la misma manera Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel, pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Los 7 hijos de Isaí eran hombres de guerra, eran hombres que podían ocupar un cargo importante como es el ser rey. Y sabes una cosa, alguno de nosotros puede pensar que gracias a su buena conducta y a su buen corazón y a lo bueno que es esa persona, Dios lo va a escoger por eso. La verdad que el apóstol Pablo dice, yo estoy lleno de títulos. El apóstol Pablo en un momento le dice a la iglesia, yo era fariseo, yo era erudito, yo adelantaba a mis contemporáneos de la época, era mucho mejor que ellos, pero todo eso lo tengo por basura. Es interesante que nosotros en esta sociedad nos imponemos sobre otros de acuerdo a los títulos que tenemos, pero con el Señor no es así. El Señor tiene otro estándar. Al Señor no le importan tus títulos. Es más, en el cielo no los vas a necesitar. Ni los tuyos ni los míos. Sea cual sea. Entonces, este reino es distinto. Ninguna persona es escogida por Dios porque el mundo lo considera bueno o malo. El estándar de Dios es distinto. Dios nos llama a gente preparada para ser pastor o preparada para cantar, dirigir la música.
Entonces, Dios, la verdad es que en el estándar del Señor, tu preparación o la mía no importan mucho para Él. No importan mucho. Entonces, Dios tiene su propio estándar. Sin embargo, Samuel, así como muchos de nosotros, tenía un criterio de evaluación basada en la apariencia física. Por eso, cuando vio a Saúl y vio cómo era ese rey, y después vio al primer hijo de Isaí, dijo, sin duda, este se parece a Saúl, tiene las mismas características, no me cabe duda, este tiene que ser el rey. Y nosotros, así como Carabineros de Chile, tiene un estándar para elegir a un psicólogo, a un ingeniero en informática. Ese estándar no es el que Dios tiene para hacerte un llamado. ¿Sí? Imagínate si Dios necesitara. ¿Alguna vez te has puesto a pensar, oh, me imagino a Luis Miguel adorando? ¿Alguna vez pensaste, ahí estaría lleno? Tendríamos que arrendar todo el predio acá. Va a venir a adorar Luis Miguel. O no sé, algún otro cantante. A ver, contextualícenme más actual, chicas. ¿Algún cantante famoso de ahora? ¿Eh? Leonardo Fabio. Chayanne. Bueno, Chayanne sí. El problema con Chayanne es que igual está viejo él, ¿eh? Ah, mire, el Señor te perdone. Bueno, el estándar de Dios, si Dios tuviera un estándar humano, entonces habría llamado a Chayanne, a Luis Miguel, no sé a cuántos otros cantantes que cantan bonito y feo, porque ahora los que cantan feo también son famosos. No sé cómo no he sido famoso, me acabo de dar cuenta. Pero el Señor no tiene ese estándar, el Señor no nos escoge de acuerdo a nuestras habilidades. Una cosa es que después Él ya use cosas que están en ti, pero Dios escoge, Dios llama de una manera distinta. Imagínate que cuando David se presenta, fíjense lo que dice Samuel. Dice así el versículo 12. Entonces Isaí mandó a buscarlo a David. Y fíjense lo que dice Samuel de David. Dice que el joven era trigueño. ¿Se dan cuenta? Y apuesto. Y de hermosos ojos. Fíjense lo que Samuel se fija en la apariencia de David. Como si él estuviera buscando una razón humana o física para decir, este sin duda va a ser el rey. Si nosotros leemos más adelante la Biblia, nosotros no vamos a encontrar a David venciendo a Goliat con su belleza. Y entonces apareció David y Goliat lo vio y cayó desmayado a sus pies. No, Dios no usó la belleza de David, tampoco su cabello trigueño y sus hermosos ojos para derrotar ejércitos. Entonces, los estándares de Dios o el estándar de Dios es distinto a nuestro estándar humano. Yo quiero decirte algo. Yo no sé si tienes muchas o pocas habilidades, pero si Dios te llamó, no te llamó por eso. Él te llamó por lo que no tienes. Y aquí vamos a pasar al segundo punto o al segundo principio. Dios es el que llama. Dios es el que llama. No es un hombre, no es un pastor, no es un cristiano que lleva 30.000 años en el Evangelio. Es Dios el que llama. Y el versículo 11 dice, después Samuel preguntó, ¿son todos estos los hijos que tienes? Mira, imagínate tú vas a una casa y te presentan 7 hijos y Dios te dice, no es ninguno de ellos. ¿Qué es lo que yo pensaría inmediatamente? No es que Dios se equivocó porque estos son los hijos de este hombre. Entonces, como si el Espíritu Santo dirigiera a Samuel, Samuel le pregunta y le dice, ¿son todos estos tus hijos? Me imagino el pensamiento de Samuel, ¿no? ¿Me habré equivocado de familia? Claro, yo me habría hecho esa reflexión. Y ahí Isaí le dice, queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Se calcula que David podría haber tenido en ese entonces unos 15 años. ¿Dónde están los de 15 años?
Levante la mano el que tiene 15. Tampoco de 15 vemos acá. Nadie tiene 15. Allá tenemos uno de 15, sí, pues. Entonces, ¿alguien más o no? Renato, no. Y Vicente, ahí están. No, Felipe, tú ya lo duplicaste. Entonces, el papá de David dice, queda todavía el más joven, pero está en el campo cuidando las ovejas. Aquí aparecen los de 15, ¿viste, papá? Dígale nomás, valórame. Entonces Samuel dice, manda a llamarlo de inmediato. El que llama es el Señor. Y luego dice, no nos sentaremos a comer hasta que Él llegue. Mira, yo no conozco las razones por qué David no estaba en una reunión tan importante. Yo no sé si alguien de acá ha escondido cosas en su vida, de lo público me refiero. No lo ha hecho público porque te da vergüenza, porque te da miedo, porque en este caso Isaí dejó de lado a David, lo mandó al campo, ni siquiera se preocupó en mandar a buscarlo. Cuando vieron que venía Samuel a ungir a un rey, él pensó en sus hijos, sus 7 hijos guerreros, nunca pensó en un David que era pastor de ovejas. Se olvidó, no sé, yo no sé si algún papá o alguna mamá aquí se olvida de sus hijos. No, ¿cierto? De ninguno de ellos. Pero David tenía un pasado que había que ocultar, porque David venía, la bisabuela de David fue una prostituta llamada Rahab, ¿cierto? Entonces ella era la bisabuela y créanme que para la cultura judía tener que exhibir un descendiente de tal calidad era vergonzoso. Entonces se deduce que una de las razones por la cual David no estaba ahí en ese momento era por este pasado que él tenía, ¿cierto? Otra razón por la cual se deduce que David no estaba allí era porque era el menor, y el menor, siempre el primogénito, en la cultura judía, el primogénito es el que lleva todas las bendiciones y el resto agarra lo que queda, literalmente. Es como cuando éramos chicos, que el mayor usaba la ropa nueva y el resto íbamos usando lo que le quedaba al mayor. Ya, así mismito era. Sucede que el hijo mayor era el que, por una cuestión lógica, tenía que, y por ley podía quedar como rey porque era el hijo mayor, era el primogénito. El primogénito tenía una bendición especial. Pueden haber algunas otras razones, simplemente David era casi un siervo nada más. Pero ¿sabes una cosa? Cuando Dios llama, Él no mira si tú tuviste algún tipo de descendiente en particular, Él no mira tu conducta del pasado, es más, Él perdona tu conducta y la mía, nos perdona, nos hace de nuevo, ¿no? De nuevo. Eh, y, y el Señor no hace acepción de personas. Y este evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo porque todos tenemos acceso a esta salvación. Entonces, Dios no miró en menos a David como lo hizo su padre. Mira, yo quiero decirte algo, Dios no te mira en menos. Ninguno de los que estamos aquí tiene menos valor delante del Señor. ¿Sabes por qué? Porque Cristo murió y derramó su sangre por todos, absolutamente por todos. Entonces, Dios es el que llama. Él no hace la diferencia, porque lo único que importa es que tú creas. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree, nada más, cree en el Señor Jesucristo. Ahora, creer tiene otras características, pero no solamente eso. Dios vio a David cuando él estaba pastoreando solo las ovejas, olvidado por sus padres, pero nunca por Dios. Y este mismo David es el que escribe y dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo el Señor te recogerá. Y Dios no te va a dejar solo, porque cuando Dios llama, no te deja solo. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 13 al 15.
Dice así, mira lo que dice el Evangelio de Juan. Esto lo dice el Señor Jesús, hablando con sus discípulos. Mira lo que dice. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu le dirá todo lo que reciba de mí. Mira, el Espíritu Santo es el que inmediatamente entra en nuestras vidas cuando nosotros creemos en Jesucristo. Y desde ese día no solamente no nos va a dejar solos, sino que además nos va a contar las copuchas del cielo. Claro, ¿a quién le gustan las copuchas del cielo? Él nos va a contar todo, dice la Biblia, nos dirá todo y les contará lo que sucederá en el futuro. Mira, hay gente que va al tarotista para que le tire las cartas y le hable acerca del futuro. Hay otros que buscan en Google cosas relacionadas con el futuro, ¿cierto? Imagínate una persona, un mortal, ¿va a saber más que Dios? Si ni siquiera le achuntan al pronóstico del tiempo, ¿cierto? ¿Se han dado cuenta? No, si va a llover y después un sol radiante. ¿Por qué le hice caso al pronóstico? O al revés. Mira, Dios es el que llama. Yo quiero que tengas en claro esto. Primero, el Señor tiene su propio estándar. Y segundo, Dios es el que te llama. La voz no es la mía, no es la de aquel que te ha hablado de Jesucristo. Es Dios utilizando estos cuerpos imperfectos. Bellos, pero imperfectos. ¿Cierto? Ahora, ¿quién puede decir Dios me llamó? Levante la mano. Amén. Dios te llamó. Dios está llamando a todos aquí, ¿eh? Que alguno no le haya escuchado, otra cosa. Pero Dios ha llamado a todos. Segundo, Dios te llamó. Bueno, Dios no te va a dejar igual. ¿Sabes una cosa? Dios te llamó porque no le gustas. Parece una contradicción. Dios me llamó a mí porque yo no le gustaba. No le gustaba cómo era, cómo estaba. Porque yo estaba muerto en mis pecados, en mis delitos. Yo estaba muerto en mis propios deseos. Yo me dejaba afanar, me autodestruía y destruía lo que estaba alrededor mío sin darme cuenta, porque la maldad era lo que constantemente actuaba en mi vida. Y ustedes me dirán, pero si yo era una buena persona, pero había rencor. El rencor es comparado con el asesinato en la Biblia. O por ejemplo, el odio. Dice la Biblia que el que odia es comparado a un homicida. Entonces, de pronto, a Dios no le gusta eso. Nosotros leíamos hoy en la escuela dominical, hace un rato hablábamos de que las normas de Dios están para que aprendamos también a vivir en comunidad, a amarnos, a aceptarnos. Mírense, por favor, mírense a la cara por un momento, mírense. Sí, con esa cara Dios te ama. Dile. Con esa, yo me aprovecho porque a mí nadie me mira, o todos me miran. Entonces Dios no te va a dejar igual. El versículo 12 dice, entonces Isaí mandó a buscarlo. Y el joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo, este es, úngelo. Este versículo me gusta mucho porque destaca las cualidades físicas de David, pero Dios lo escoge a David por su corazón. Pero no por el corazón que tenía, sino por el corazón que él le había puesto cuando estaba solito ahí con las ovejas. Dios había tratado el corazón de David. Dios había tenido una relación en la intimidad, en el anonimato. Allí es donde Dios trata tu corazón. ¿Dónde Dios trata tu corazón? En la oración íntima y solitaria con Él. En tu comunicación, donde nadie te ve, donde podemos llorar y moquear en su presencia y no nos importa si estamos peinados, despeinados, si tenemos los dientes lavados, si el aliento está porque Dios se tapa la nariz.
Pero allí donde no existe nada, donde nuestra belleza no puede influir, es donde Dios, allí en esa intimidad, allí es donde Dios trata el corazón de cada uno. Allí es donde David conoció al Señor, en la soledad, en la intimidad. Allí fue. Entonces, ¿quién quiere conocer al Señor cada día más? Búscalo en intimidad. Dios transformó el corazón de David cuando estaba en su soledad, en su intimidad con Él. Y Dios va a transformar tu corazón. Entonces Dios no te va a dejar igual. Ninguna persona que va a la presencia de Dios va a salir de la misma forma. Cuando nosotros vemos a Moisés, Moisés subió al monte y Dios le dice, los que han visto la película o han leído el texto, Dios le dice, quítate el calzado, porque el lugar en el que está es santo. Y dice la Biblia que Moisés salió de ese lugar con el rostro resplandeciente, al punto que el pueblo de Israel le pidió que por favor se colocara un velo, porque no podían verlo a la cara, porque su rostro resplandecía en santidad, en pureza. Entonces, cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, nos salimos igual. Y acá quiero hablarle a los esposos. Si te peleaste con tu esposa, anda a la presencia de Dios. Así ella te dice, ponte un velo, no te puedo mirar. Perdón, esposo mío. Hay que comprobarlo. Arriesgamos todo. Entonces, Dios no te va a dejar igual. ¿Sabes por qué? La Biblia dice que cuando en el versículo, lo voy a leer, fíjate lo que pasó con David. Dice el versículo 13, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David. ¿A partir de cuándo? De ese día. A partir de ese día vino el Espíritu de Dios y no se apartó más de David. Mira, trata de leer alguna historia relacionada con David antes de este suceso. Desde este momento, David empieza a ser un hombre público. David empieza a ser un hombre en el cual Dios actúa en él. Pasa inmediatamente del anonimato a el palacio del rey. ¿Por qué? Pasó una situación. Saúl andaba atormentado y lo único que lo calmaba era la música. Entonces, ¿a quién llamó para que toque? A David. Inmediatamente Dios lo llevó al palacio. Desde que el Espíritu de Dios estuvo sobre él, David se hizo una figura pública. David venció a Goliat y la gente lo empezó a aplaudir. Y ahí ellos cantan una canción que dice David, Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10.000. Lo hace famoso, David se vuelve famoso, se vuelve conocido. Y sabes una cosa, es que cuando Dios está en nosotros, no lo podemos ocultar. Si Dios está en tu vida, no lo puedes ocultar. La Biblia dice, ¿acaso alguno de ustedes es capaz de colocar una lámpara? Si ustedes colocan una lámpara, ¿no la van a colocar abajo de la cama? ¿O no la van a poner debajo de una fuente? ¿No la van a tapar? No, la vamos a colocar ahí. Miren, ahí arriba está la luz, ahí está la lámpara. ¿Para qué? Para que alumbre a todos. ¿Dónde estás puesto tú? Tienes al Espíritu Santo. Dios está en tu vida. ¿Alumbra esa lámpara? Ese Dios que está en tu vida, ¿alumbra el resto? Entonces, David fue rediseñado por Dios. Dios te va a transformar. A Dios no le gustan nuestros egoísmos, nuestros enojos, nuestras disensiones, nuestras peleas. A Dios no le agradan y Dios va a sacar eso de nosotros y va a doler. Va a doler. Dios nos va a rediseñar, pero todo esto nos va a hacer bien. La Biblia dice que la prueba o la dificultad trae paciencia y la paciencia hace la obra completa en ti.
¿Cuándo se acaba la obra? Cuando estés en la presencia de Dios. Ahí se va a acabar. Mientras tanto, paciencia. Dios está haciendo la obra en ti. ¿Estás llorando por alguna situación? Piensa, ¿por qué Dios estoy en esta situación? Ojo, no estoy hablando de castigo, estoy hablando de lo que Dios está haciendo en tu vida. Algo precioso, algo hermoso, que en los cielos es admirado. Acá no, pero en los cielos sí. Acá tu mamá, tu papá, tu amigo, ellos van a disfrutar de lo bueno que Dios está haciendo en ti. Pero en los cielos es un tesoro, porque es la obra de Dios en nuestras vidas. Nosotros nos vamos a dar cuenta que en el resto de la historia acerca de David no se vuelve a utilizar la belleza física de David como una herramienta para conquistar algo. ¿Se han dado cuenta que yo antes, hace 10 años atrás, cuando conocí a mi esposa, era más lindo que ahora? ¿Cierto? Yo digo, ¿no? ¿Por qué? La belleza se va con el tiempo. Aparecen arrugas, aparecen canas. Y esa belleza que tuvimos en la juventud empieza a disiparse. Entonces el Señor no usa la belleza física o el estándar humano de belleza que nosotros tenemos, porque tiene que ver con eso. Dios lo que usa es el poder del Espíritu Santo en tu vida. Eso es lo que Dios usa en ti. Lo que Él ha hecho, lo que Dios usó de David es lo que Él desarrolló cuando estaba solito. Voy a seguir avanzando, me queda el último punto, que es el último principio, que es Dios te ve aunque nadie te vea. Y este punto es cortito. El versículo 13 dice, al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Y luego Samuel regresó a Ramá. Dios vio a David aunque nadie lo veía. Mira, probablemente hay cosas en nuestras vidas o en tu vida de las cuales tú dirías, nunca debía haber hecho esto o aquello. Y tú estás allí, como David estaba detrás de las ovejas, allá, pastoreando, probablemente tú estás así mismo. Pero Dios te ve. Dios te ve y Dios está tratando, está trabajando con tu corazón. La gran característica que tenía David no fue destacada por Samuel. La gran característica que tenía David aparece en 1 Samuel 16:7 y dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. ¿Cómo está el corazón en este momento? ¿Cómo está? Porque eso es lo que Dios mira. Es un corazón lleno de afanes, de preocupaciones, de rencor, de frustraciones. Dios mira el corazón. La Biblia dice que el Señor va a quitar ese corazón y va a poner uno de carne. Un corazón vivo, un corazón tierno, un corazón que siente y que late para Él. El Señor mira el corazón. Yo no sé si alguno ya notó que tiene una cana de más o una cana de menos, o alguno notó que ya no se ve tan adolescente, sino que ahora me veo joven, ¿cierto? Esos cambios van a venir, pero Dios no mira esa apariencia. Dios va a tratar con tu corazón. Y así, con ese corazón que Él está tratando, que Él está moldeando, ese es el corazón que Dios va a usar. Desde que el Espíritu Santo vino sobre David,
nunca más David estuvo en el anonimato. Mateo 5, 14 al 16 dice, ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse, y nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en el lugar más alto, donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Cuando nosotros tenemos un corazón sano, un corazón que ha sido moldeado por Dios en la intimidad, se va a notar en lo público. Quiero pedirte que te pongas de pie. Mira, nadie puede esconder lo que tú eres como hijo de Dios. Probablemente has llegado hasta este punto cansado, agotado, fatigado, afligido, pero quiero decirte algo, con dolor, con angustia, en ti Dios puso un corazón que ha estado tratando en este tiempo, moldeándolo, lo va a seguir moldeando, vas a seguir llorando, pero también vas a reír. Y lo que importa de esto es que Dios está metido ahí. Y el orgullo, y el ego, y la mentira empiezan a hacerse a un lado cuando Dios está metido entre medio. Y van a pasar cosas que tú no vas a poder controlar, porque Dios va a seguir tratando tu corazón, moldeándolo para que aprendas a confiar en Él. Porque lo que Dios espera de sus hijos es que confíen completamente en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios está sobre ti. Así como vino sobre David, también vino sobre ti. Y desde ese día en adelante, tu vida no puede y no va a seguir igual. Dios, desde el día que David recibió el Espíritu Santo en su vida, David llegó al palacio del rey. David venció gigantes. David fue perseguido. David se escondió en una cueva. A David se le juntaron las personas que estaban heridas, angustiadas, desamparadas, endeudadas en una cueva y con él estuvieron. Y David tuvo que liderar con el poder del Espíritu Santo a personas heridas, a personas enfermas. A los 30 años, recién David fue el rey de Israel. ¿Sabes una cosa? Dios no te va a dejar igual. Dios necesitó 15 años para preparar a David para una gran obra. Dios te está preparando en este tiempo para una gran obra. Pero mientras tanto, vas a tener que vencer gigantes, vas a tener que esconderte en una cueva, vas a tener que estar con endeudados, vas a tener que comprender al prójimo, soportarlo, a veces aguantarlo nomás. Pero Dios está tratando tu corazón. Y si tienes alguna queja, anda a la presencia de Dios. Donde no esté tu esposa, tu amiga, tu mamá, tu hermana, nadie, donde estés tú solo, y dile, Señor, no aguanto más. Yo sé que el poder del Espíritu Santo está en mi vida, pero no aguanto más. Y el Señor lo que va a hacer es, Él te va a decir, yo estoy moldeando tu corazón. Y te vas a parar de esa oración. Y vas a sentir que probablemente todo se va a arreglar. Pero hoy la cosa va a seguir igual. Porque Dios está moldeando tu corazón. Y el Dios que te ve en lo secreto es el Dios que va a manifestarse en tu vida en lo público. Dios
es un Dios que siempre te ve. En lo privado y en lo íntimo, y también en lo público. Comienza a hablar con el Señor. Reconoce delante de Él que sí, Él te ha visto. Reconoce delante de Él que es el Señor el que va delante tuyo. Y esto es un acto de fe y de confianza. Decirle al Señor: Señor, reconozco que tú me has visto, reconozco que tú me miras, y probablemente los días que vienen sigan siendo iguales de difíciles que los días que pasaron, pero yo sé que tú vas conmigo y que tú no me has dejado y que estás trabajando en mi corazón y que un día me va a tocar consolar a los desvalidos. David vivió 15 años vagando y arrancando, huyendo. Vivió como extranjero y como peregrino en una tierra ajena. Vivió escondido en cuevas. Pero cuando se cumplió el proceso que Dios tenía con David, fue rey. Espera el proceso. Espera el fin de este proceso. Dios te va a usar. Dios te va a usar. En algún momento, donde tú estés. Donde tú estás, el lugar que estás ocupando hoy, la gente va a ver tu luz, va a ver tu brillo en el trabajo, en el colegio, en la universidad, entre tus amigos, en la familia. Se tiene que ver tu luz. Y esa luz tiene que ver con perdonar, tiene que ver con amar, tiene que ver con orar por el que te ha hecho daño y rogarle al Señor para que lo bendiga aún más todavía. Vamos a orar. Padre, aquí está tu iglesia, Señor. Está la iglesia que tú has llamado, Señor. Acá estamos delante de ti con el único propósito, Señor, de reconocer que te necesitamos. De reconocer que tú eres el único Dios que nos ve en lo íntimo, que has visto cómo hemos llorado, Señor, que has visto cómo nos hemos afligido en la intimidad. Tú eres el único Dios que conoce lo más profundo de nuestro corazón. Tú eres el Dios que siempre nos ve. El Dios que siempre nos ve. Tú eres el Dios que siempre nos ve. Y en esta mañana, Señor, mediodía, yo quiero pedirte que la iglesia salga de este lugar con esperanza en que tú siempre los estás viendo. Y aunque quizás para muchos podamos ser ignorados, o quizás simplemente desconocidos, para ti no, Señor. Tú estás haciendo algo en Comunidad Viva. Estás haciendo nacer una semilla, Señor, que pronto va a salir a la luz, que muchos van a conocer, Señor, y van a ser salvos también. Te alabamos, Señor. Te adoramos. Te honramos, Padre, y te damos la gloria a ti.